¿Ventilador o aire acondicionado? ¿Cómo podemos sentirnos confortables en el verano cuando hace mucho calor? Estas son preguntas que todos nos hacemos en esta época del año. Yo soy Salvador Gil, director de la carrera de Ingeniería en Energía de la UNSAM, y hoy vamos a hablar de cómo prepararnos para el verano usando la menor cantidad de energía. Para estar cómodos en una habitación o en una oficina, es necesario tener una temperatura de confort. No es una temperatura fija la temperatura de confort. Los seres humanos nos sentimos en general confortables si estamos entre 25 y 20 grados centígrados en general. Pero en el verano es conveniente poner la temperatura de los aires acondicionados o si tenemos algún otro equipo a la máxima temperatura posible. ¿Qué quiero decir con esto? Si en el verano ponemos la temperatura de un aire acondicionado demasiado baja, lo que vamos a tener es que cuando salimos de esa habitación vamos a tener un shock térmico. Y esto puede ser muy perjudicial para la salud. Además, si lo ponemos a la temperatura de un aire acondicionado muy bajo en el verano, lo que estamos haciendo es generando un mayor consumo. Por cada 2 grados que ponemos más abajo el aire acondicionado, el consumo de energía aumenta en un 30%. Por lo tanto, nos conviene usar una temperatura alta. En esta zona del país, 25 o 26 grados es una temperatura adecuada. Pero digamos, recordemos siempre 24 es lo mínimo que deberíamos ponerlo en el verano. Más vale ponerlo alrededor de 25 o 26 grados, como decíamos. Pero hay algo muy importante. Tenemos que recordar que un ventilador consume 10 o 15 veces menos que un aire acondicionado. Por lo tanto, si la temperatura ambiente es inferior a 30 grados, usando un ventilador seguramente nos vamos a sentir confortables y de esta manera usamos muchísimo menos energía. Entonces, usar siempre el ventilador que sea posible y siempre que las temperaturas sean inferiores a 30 grados, preferenciar el uso del ventilador. Hay otra alternativa que también podemos usar si necesitamos refrigerarnos en el verano, que son los acondicionadores evaporativos. Los acondicionadores evaporativos son básicamente un ventilador que tiene un radiador en la parte posterior del equipo por el que chorrea un poquito de agua. El aire, al pasar por esta agua que está en este radiador, produce que el agua se evapore y al evaporarse el agua refresca y disminuye la temperatura. La reducción de temperatura son 2 o 3 grados, pero si la temperatura está entre 20 y 30 grados, 2 o 3 grados es suficiente para que nos sintamos cómodos. Además, la misma corriente de aire genera una brisa que nos hace sentir confortables. Es decir, nosotros, si la temperatura es, por ejemplo, 27, 28 grados, como decimos, o inclusive 29 grados, pero tenemos una brisa debido al ventilador o, en este caso, de un equipo de un climatizador, nos vamos a sentir confortables. O sea que esta es otra alternativa que tenemos. Además, el climatizador es un equipo más económico, consume de nuevo entre 10 y 15 veces menos que un aire acondicionado y aún se puede colocar en un lugar abierto, por ejemplo una galería. O sea que es un equipo muy adecuado para tenerlo en el verano. Necesitamos refrigerar durante la noche, usar un evaporador o un climatizador evaporativo o bien un ventilador es bastante adecuado y con eso podemos usar muchísimo menos energía. Sobre todo, evitar usar el aire acondicionado por tiempos prolongados de tiempo porque consume muchísima energía y esto es lo que realmente nos hace aumentar el costo de nuestra factura. Si estamos en condiciones o debemos comprar un aire acondicionado, siempre elegir aquellos que sean A o A++, es decir, siempre fijarnos en la etiqueta de eficiencia energética. Además, hay otra característica en los aires acondicionados que conviene tener en cuenta, que son los aires acondicionados con inverter. Estos son equipos que pueden ahorrar un 30% de energía adicional a la de un equipo con no inverter. Pero siempre debemos recordar que cualquiera sea el equipo de aire acondicionado, siempre son equipos muy consumidores de energía. Por lo tanto, debemos de evitar usarlos por tiempos prolongados. Hay además una serie de precauciones que podemos tomar en una vivienda para tener condiciones frescas. Una condición que ayuda mucho tanto en el verano como en el invierno, si podemos elegir esto, sobre todo cuando estamos construyendo o vamos a comprar una nueva vivienda, siempre elegir viviendas que tengan la orientación norte en Argentina, ya sea casa o departamento, porque ahí es donde entra el calor.
Y si tiene un balcón o algún tipo de parasol en las ventanas, es mucho mejor. La razón de esto es la siguiente. Durante el invierno el sol está muy inclinado hacia el norte, por lo tanto el balcón o un parasol no va a evitar que entre el sol y realmente en el invierno lo necesitamos. En ese sentido la ventana actúa como un elemento que genera calor. Pero en el verano el sol en general está más vertical en esta zona del mundo, por lo tanto un pequeño parasol va a evitar que entre el sol y va a evitar que de golpe el sol dentro de esta habitación y evitamos que se sobrecaliente. Hay además varias medidas que se pueden tomar en una vivienda para reducir los gastos o consumos de energía en la época del verano. Uno consiste, por ejemplo, en evitar que el sol entre en forma directa. Si tenemos una ventana, sobre todo aquellas que dan al norte, bajar las persianas, o si tenemos la posibilidad de colocar una planta de hojas caducas, ya sea que un árbol que se caigan las hojas, esto es algo muy adecuado porque en el invierno nos va a permitir que entre el sol, pero en el verano, que vamos a tener de nuevo el árbol frondoso, nos va a evitar que entre el sol en forma directa. Hay algunas medidas que siempre es preciso tener en cuenta, sobre todo en la época de verano. Hay ciertos materiales, como los techos de chapa, que en general son muy calurosos. Una forma de reducir las condiciones de disconfort que produce un techo de chapa es colocar abajo del techo de chapa algún tipo de aislación térmica. Por ejemplo, colocar placas de Tergopor arriba de, por ejemplo, un cielo raso de Durlock, y de esta manera tenemos una vista mejor porque vamos a mirar el techo y vamos a ver el Durlock, el cielo raso, pero arriba del cielo raso tenemos ya sea fibra de vidrio o unos 10 centímetros de Tergopor, que esto va a evitar que la radiación o el calor entre directamente en la habitación. Lo mismo pasa si tenemos una losa, sobre todo en un último piso, en donde la losa puede ser muy calurosa en el verano. Por lo tanto, ahí conviene también hacer este mismo tratamiento, e inclusive si es posible en un techo de losa, es posible también colocar placas de Tergopor arriba del techo, y esto básicamente no necesita ningún otro tipo de tratamiento. Se colocan estas placas de Tergopor y se pone quizás un ladrillo en las esquinas para evitar que se vuelen, pero en general es muy seguro colocarlo. Por último, recordemos que la energía más barata y la que menos contamina es aquella que nunca se usa.